Si os acordáis últimamente que hemos estado meditando en esta carta, todo lo hacíamos en relación a una frase que aparece 3 veces en este texto, la frase aquel día. La hemos visto de forma exclusiva en el contexto de esta carta, con los matices que tiene, los matices interesantes cada vez que aparece. Pero bueno, como os dije, es una frase que aparece en otras partes de la Escritura, se repite muchas veces. Y es una frase que corresponde al futuro, ¿no? Y que está relacionada precisamente con lo que estamos esperando, ¿no? La aparición, en su segunda venida, aparición visible de Jesús. Y las impactantes consecuencias que esto tendrá, no solamente para la historia del mundo, porque será una revolución, será otra dimensión, será otra historia, donde Jesús tendrá el control absoluto de toda la historia humana, pero especialmente va a tener relación contigo y conmigo. Es algo que, aunque intentemos ahí basados en la revelación bíblica, ¿no?, que habla de estas cosas, pues lo cierto es que no tenemos mucha idea cómo será ese tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que no hay problema porque el Señor Jesús tendrá el control. Por contraste, también mencionamos el ahora, el tiempo, en la segunda de Timoteo, el tiempo, por ejemplo, de Pablo, ¿no? El ahora de Pablo, la dura situación que estaba experimentando cuando él escribe esta carta, ¿no?, que lo hace desde la más absoluta precariedad. Lo volvemos a recordar, el pobre estaba en una cárcel de Roma, no era como las otras en las que había estado, esta realmente era un tugurio, no estaba bien y también, aparte de esa situación que obviamente le condicionaba, no es agradable estar tirado ahí, encadenado, ¿verdad?, que nadie te hace caso, sino que también lo hacía desde su propia debilidad física. No se sabe exactamente qué edad tenía el apóstol Pablo en este tiempo, ¿no?, pero ya rondaba los 60 y algo años, 60 y pico, ¿no? Él mismo ya se consideraba un anciano de edad, ¿no?, cuando había escrito años antes a Filemón. Además de todo esto, padecía una enfermedad crónica, probablemente en los ojos. Y también, cómo no, y lo vemos en Pablo, vivía momentos de desánimo en el ámbito emocional, ¿no?, como él mismo reconoce. Ya lo estuvimos viendo en la última vez, cuando vimos el caso de Onesíforo, como muchas veces lo confortó o lo reanimó, como dicen otras versiones, ¿no? Así que Pablo también vivía momentos de desánimo. Ya vimos en otra ocasión que ponía precisamente contra lo que se opina, ¿no?, a Pablo como ejemplo de creyente o cristiano pringado, ¿no?, porque no salía de problemas, de dificultades constantes, aún incluso en su vejez. Y si pensamos en Timoteo, el otro protagonista, Pablo escribe a Timoteo, es una carta personal. Pues bueno, Timoteo tampoco se libraba de estar sujeto a situaciones parecidas. Padecía problemas estomacales, era propenso a la enfermedad. Sabemos que en general Timoteo no gozaba de buena salud. En lo emocional, pues también era tímido. Una situación nada favorable para lo que se le venía encima, porque Timoteo tenía que relevar al apóstol Pablo en el liderato de las iglesias. ¿Y cómo estaban las iglesias? Pues mal. Pablo estaba preocupado por las falsas doctrinas que estaban promoviendo falsos pastores, falsos maestros, ¿no?, y que además se oponían a ser confrontados con la verdad del Evangelio. Así que iba a ser un futuro de conflictos, porque había que contrarrestar todo lo malo que estaba entrando en aquel tiempo ya en las iglesias. Se puede decir que esta carta de segunda de Timoteo es la carta del sufrimiento. Hay nada menos que 8 referencias, 8 menciones de sufrimiento, penalidades, persecuciones y muerte. Y es precisamente desde este panorama, nada motivador, para nada, ¿no?, nada agradable, en el que Pablo escribe esta carta.
Claro, a veces vamos a la carta, cogemos textos ahí sueltos, ¿no? y olvidamos el contexto en el que están dichos. Y es importante saberlo, ¿no? Y como sabéis, porque esto ya lo he dicho en las sesiones anteriores, hago mucho hincapié en estas circunstancias negativas porque son las habituales en las que se suele desarrollar la vida cristiana. Es decir, ¿no? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que enfrentas? ¿No? Pues problemas, enfermedades, dificultades de todo tipo, ¿verdad? Que nos desgastan, que nos desaniman y que muchas veces somos incapaces de afrontar desde nuestras propias fuerzas, ¿no? Pero es precisamente en este contexto, o desde este contexto, donde el apóstol Pablo valora lo que es Jesús para él y para todos los cristianos. En este sentido, la persona de Jesús, que será clave en la revelación visible cuando se muestre, ¿no? en su segunda venida, pero la persona de Jesús también tiene repercusiones para el ahora. En cierta medida no hay que esperar a aquel día para contar con él, ¿no? Aunque físicamente, claro, hay un problema que se encuentra en la dimensión espiritual, ¿no? Está en el cielo, está sentado, ¿no? Según lo que dice la Escritura, a la diestra, a la derecha de su Padre, ¿no? Estamos esperando el momento de que se levante para volver. Así que vamos a ver en esta mañana algunos aspectos acerca de Jesús que fueron para el ahora de Pablo, en sus circunstancias, y fueron también para el ahora de Timoteo, en sus circunstancias, e incluso son para el ahora, para nosotros, en medio de nuestras circunstancias, en general, poco favorables. Así que vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, para leer los versículos 13 y 14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Como veis, esta última carta está dando de sí y aún podríamos hablar muchísimas más cosas. Muy bien, vamos a empezar por lo de hoy. Dice Pablo a Timoteo: retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesucristo. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Muy bien, ya sabéis que Pablo fue el referente de Timoteo, ¿no? Todo lo que le transmitió, dice aquí, lo califica como buenas palabras o sanas palabras. Pablo tenía autoridad. Pablo tenía la autoridad de Dios mismo, porque como escribe en el capítulo 1 y versículo 1, fue, ya lo vimos, apóstol de Cristo Jesús mediante la voluntad de Dios. Y ya sabemos la historia de Pablo, ¿no? De Saulo de Tarso. Era todo lo contrario a lo que después, en su vida era todo lo contrario de lo que después realmente fue, ¿no? Apóstol de Cristo Jesús mediante la voluntad de Dios. Dios lo quiso así. Y como apóstol de Jesús, capítulo 1 y versículo 11, además de esto fue constituido predicador, es decir, un heraldo, alguien que es portavoz de Dios y alguien que transmite la palabra de Dios. Predicador. Pero dice también aquí en el capítulo 1 y versículo 11, fui constituido apóstol. En el nivel de los 12 tenían una autoridad especial que Jesús les dio, los 12 apóstoles del Señor. Y apóstol significa enviado o comisionado para ello, por Jesús mismo. Pero también fue maestro, era maestro, ¿no? Maestro es alguien que transmite conocimiento y forma a otros. Formación. Obviamente el contexto, ya lo vimos, es el mensaje del Evangelio, ¿no? Que es un mensaje de Dios. Y estas sanas palabras giran en torno a una única persona, un ser humano, visualmente hablando, ¿verdad? Que es la persona de Jesús. Ya lo dije al principio, bueno, lo he repetido, que esta carta fue la última que escribió el apóstol Pablo.
Por lo tanto, venía a ser una especie de testamento, ¿no? Sus últimas palabras, por así decirlo, ¿no? Y una de las cosas curiosas es que, por ejemplo, no hay ninguna referencia, a grandes referentes de la historia bíblica, a Abraham, por ejemplo, ¿no? O a Jacob, o a Moisés, u otros personajes destacados de las Escrituras, ¿no? Como sí lo había hecho en otras cartas, obviamente, ¿no? Porque es parte de la historia bíblica. Sino que en esta se centra únicamente en una sola persona. Y lo podríamos decir, tal como lo desarrolla él en la carta, es que se centra únicamente en la deidad, pero especialmente relacionada con Jesús, con el hombre Jesús. Porque, como hemos leído en nuestro texto, capítulo 1 y versículo 13, en el hombre Jesús hay una fe. Se menciona hasta 8 veces la fe en esta carta, de diversas maneras, ¿no? Y, como ya dijimos, la fe está relacionada también con la palabra depósito que sale en el versículo 14. Fe y depósito. Digamos que la fe sería la palabra básica que define la relación del cristiano con la deidad, con Dios, el Dios revelado en la Biblia, Nuestra relación con la deidad, ya sea con Dios Padre o con Dios Hijo o con Dios Espíritu Santo, no es una relación que se desarrolle por vista, sino por fe. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y la fe tiene varios pilares de sustentación. El primero, por ejemplo, y fundamental, es el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Por eso es tan importante la función de la Biblia. La Biblia es la herramienta básica que nos habla de Dios y de sus actos a lo largo de la historia, de lo que tenemos en la revelación de estos libros. Por eso el apóstol Pablo era predicador y maestro. Hablaba y enseñaba porque el objetivo para el que fue llamado por Jesús fue el de difundir precisamente conocimiento del Dios y Padre de Jesús. En sus propósitos y en sus promesas y en sus actuaciones en la historia humana que tenemos recogida en la Biblia, especialmente a través del pueblo de Israel, ¿no? Y esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una carta personal, fíjate que a nosotros, la Iglesia, nos ha llegado como documento que forma parte de esa documentación bíblica que, como digo, la tenemos, gracias a Dios, a disposición. Y ese contenido de la fe, esa doctrina, nos lleva al siguiente pilar, y es que el conocimiento de Dios nos ayuda a nosotros a dar el paso siguiente, que es creer. Creer en ese Dios. Creer a lo que Dios dice y hace con todo lo que implica. Y ahí tenemos la contundente frase del capítulo 1 y versículo 12, que dice el apóstol Pablo, en esas circunstancias, nunca lo hemos de olvidar, yo sé a quién he creído. Fe. Yo sé a quién he creído. Pero también la fe es cierto que no se queda en algo teórico, de conceptos bonitos, ¿no? Sino que tiene una dimensión afectiva, por así decirlo, ¿no? De calor, de contacto, de sensibilidad espiritual. Hay algo ahí que nos da, ¿no?, esa sensibilidad. Y fijaos que, por ejemplo, en nuestro texto, versículo 13, la fe está asociada al amor, al amor. Y más concretamente al amor de Jesús. Y una de las seguridades que tenemos de Jesús, de que nos ama, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús nos ama? ¿Por qué dice Pablo que habla del amor de Jesús, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús nos ama? Porque murió por nosotros en la cruz. Esto no lo ha hecho nadie más en la historia de la humanidad. No hay otra muerte de nadie, de ningún ser humano, que tenga tanto alcance y repercusión en cada uno de nosotros como la muerte y resurrección de Jesús. Porque resulta que la muerte y resurrección de Jesús me afecta a mí.
Lo hizo por mí y por ti, obviamente. Y una de las... dice el apóstol Juan, por citar otra fuente, ¿no? Me gusta siempre centrarme en el texto que estoy leyendo, pero bueno, porque hay una frase interesante de Juan en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor. Interesante, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo hemos conocido el amor? En que Jesús puso su vida por nosotros. Por lo tanto, frente a la respuesta ¿Jesús me ama a mí? La respuesta es sí, hasta la muerte. Te ama y te amo hasta la muerte. Así que las sanas palabras tienen que ver con la fe y el amor que hay ¿en quién? En Jesucristo, persona importante. No dice que habrá en Jesucristo en aquel día lo sabremos, ¿no? Cuando Él se revele, sino que está ya, disponible. La fe y el amor en Jesucristo en el ahora de Pablo, en el ahora de Timoteo y en el ahora nuestro. Pero a continuación sigue escribiendo algo más, versículo 14. Le dice, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el buen depósito en este contexto, ya vimos algo en la serie anterior, son las palabras, son el conocimiento, pero también es la fe y también es el amor. Y esa conservación de todo esto, de conocimiento, fe y amor, dice que lo ha de conservar con la ayuda de alguien, la ayuda de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el gran desconocido. Y el Espíritu Santo resulta que tiene su casa, su habitación, su morada en nosotros. ¿Esto cómo se explica? Si fuéramos a otros textos de Pablo mismo, lo encasilla más, porque dice que vive en nuestros cuerpos. Aquí, en estos cuerpos que se van desgastando, en estos cuerpos que me duelen. Ahí vive el Espíritu Santo. El nuestro ahora, ¿vale? El nuestro ahora. Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros siempre. No nos deja nunca. Vive con nosotros hasta que muramos. En mis tiempos de militar, cambio de tercio, hace 40 años, tuve la oportunidad de tener bastante contacto con hermanos pentecostales, ¿no? Tuve amistad por mucho tiempo. Y una de las cosas que me llamaban la atención en ese contexto, ya sabéis, pues más o menos en general, ¿no? No todos son iguales, pero hay unas características que definen a los pentecostales, ¿no? Y a veces, y curiosamente, de fuentes diferentes, hablando con alguno me decía, hermanico, así hablaban, hermanico, no tengo al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué me dices? No tengo al Espíritu Santo. Pero tú has creído, tú eres creyente. Sí, pero no lo tengo. Digo, ¿pero por qué? Porque no lo siento. No siento al Espíritu Santo, se ha debido ir. Claro, entonces, bueno, yo aprovechaba para... A ver qué dice la Escritura, hermano, vamos a la Escritura, ¿no? Y no me acuerdo ya los versículos, pero bueno, supongo que entre ellos estaría este, ¿no? Lo que dice explícitamente la Biblia y nuestro texto, el Espíritu Santo vive permanentemente en nosotros, ¿no? También recuerdo a mi hijo cuando era pequeño y le hablábamos de Dios, ¿no? Que claro, a Dios le decíamos, Dios no se ve, pero está en todas partes, ¿no? Y a veces nos decía, pues yo le pellizco y no dice nada. Contesta eso. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no? En el cristiano?
tiene que ver, como según la doctrina pentecostal, tiene que ver con algún tipo de experiencia sobrenatural que nos invada, ¿no?, de alguna manera. Bueno, cierto que tiene que haber alguna experiencia, ¿no? La conversión la tiene que producir el Espíritu Santo, y una de las consecuencias que tiene es la alegría que uno siente cuando se ha convertido, ¿no? Y eso lo produce el Espíritu Santo, ¿no? Pero luego, no voy a entrar en las pretendidas manifestaciones de glosolalia y milagros y otros espectáculos que tanto gustan a ese sector del cristianismo. ¿Quién nos asegura a nosotros que tenemos al Espíritu Santo aunque no lo sintamos? Si me pasan por rayos X, al Espíritu Santo no lo encuentran, ya te lo digo yo. ¿Quién lo dice? Aquí lo dice un hombre, si vamos al capítulo 1 y versículo 1, lo primero que encontramos, Pablo, un hombre. A ver, Pablo, un pringao. Está tirado en la cárcel, ahí que le van a matar. Pablo. ¿Quién es Pablo? Un apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios. Un auténtico predicador, aunque lo veas ahí, sí, ya mayor y tirado, ¿no? Un auténtico predicador que transmite la palabra de Dios. Ese hombre es un maestro del Evangelio, que enseña la palabra de Dios. Alguien con autoridad que afirma que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y lo puedo sentir o no lo puedo sentir. Pero algo que sí podemos hacer todos sin distinción es creer, poner fe en lo que Dios dice. Porque Pablo es un instrumento de Dios. Por lo tanto, es doctrina, es conocimiento, es palabra de Dios, y en ese sentido forma parte del depósito. Porque yo también sé no a quién he sentido, sino a quién he creído. ¿Vale? No a Pablo, sino a Jesús, o a Dios Padre, o el testimonio del Espíritu Santo. Cuando leo estas cosas, porque también Pablo dice en otro lugar que la espada del Espíritu, el arma del Espíritu Santo, no son los sentimientos. ¿Qué es? La palabra de Dios. Esa es el arma del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sana doctrina, las sanas palabras, el conocimiento de Dios. Por eso podemos afirmar con contundencia y rotundidad que la palabra de Dios, las sanas palabras, que a la vez ahora le tocaba a Timoteo transmitir a otros, ¿no? Como le dice en el capítulo 4 y versículo 1, no le dice a Timoteo, predica lo que sientas, sino que le dice, predica la palabra, reprende con toda paciencia y doctrina, hermanos. Estas sanas palabras son las que hemos de retener, dice Pablo, con la fe y el amor que hay, no que habrá, sino que hay en Cristo Jesús. Y que este depósito lo hemos de guardar o custodiar, y esto nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, por lo valioso que es. Y Pablo en sus circunstancias custodiaba ese precioso tesoro. Una de las cosas que me sorprende es que esta es la última carta de Pablo a Timoteo, ¿vale? Y es una carta personal. ¿Y cómo empieza esta carta? Ya lo hemos visto otra vez. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús mediante la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía de decir Pablo a Timoteo esto? Si Timoteo ya lo sabía, porque se lo había dicho en la primera carta, pues es parecida. ¿Por qué dice Pablo esto en estas circunstancias? A lo que me lleva a pensar esta singularidad también, ¿no?, es que lo decía por él mismo.
porque él se veía las circunstancias. Yo, Pablo, pequeño, creo que significa el nombre, si no recuerdo mal, pero yo, pequeño, soy un apóstol, ¿no? No sé qué tipo de cadena llevaba, ¿no? Yo soy un apóstol de Cristo Jesús. Estoy pasando fatal, me van a matar. Pero soy Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, porque Dios lo quiso, se lo recuerda. Ese era su depósito. El medio se lo recuerda a sí mismo, quiero decir, se lo recuerda a sí mismo. Era importante el medio de esas circunstancias duras que estaba pasando. La palabra de Dios, las sanas palabras que a la vez Timoteo tenía que transmitir a otros, ese depósito, lo hemos de guardar, lo hemos de custodiar, porque es valioso, ¿no? Y lo hemos de hacer con la ayuda del Espíritu Santo, que es el sello permanente que Dios ha puesto en nuestros cuerpos, en esos que cada vez van peor, ¿no? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Retén y guarda la doctrina con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús y con la seguridad que te da la presencia del Espíritu Santo permanente en tu vida. Fe y amor que hay en Jesucristo. ¿Qué más podemos encontrar en Jesús? Capítulo 2 y versículo 1. Tú, pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Estoy leyendo la versión textual, por eso quizá hay alguna diferencia con la Reina Valera del 60. La gracia que hay ahora en Cristo Jesús. Quizá el concepto gracia sea el que más conocemos, ¿no? El más conocido en el mundo evangélico, ¿no? Porque nos habla precisamente de ese trato de favor de Dios hacia los seres humanos, hacia mí, que no merezco ser tratado así por Dios, porque constantemente hago lo que no le agrada. El apóstol Pablo en sus escritos casi siempre es interesante ver que relaciona la gracia de Dios con la persona de Jesús y su muerte en la cruz. Es decir, que cuando nosotros miramos todo lo que ocurrió con Jesús y su crucifixión y su muerte, todo lo que ocurrió con él, podemos ver exactamente lo que yo merezco que Dios me hiciera por mi pecado. ¿Cómo tendría que ser tratado yo en mi pecado? Lo podemos ver cómo trató, en todo lo que el Señor Jesús sufrió. Todo lo que Jesús sufrió en la cruz tenía que recaer sobre cada uno de nosotros, incluido Pablo y Timoteo, todos los seres humanos. Puesto que Jesús asume en su cuerpo, ¿no?, en su vida, ese castigo de la justa ira de Dios sobre el pecado, ¿verdad?, y el pecador, y que en mi caso, porque estoy hablando de mí, tenía que recaer sobre mí, resulta que ahora me puede tratar no con ira, que es lo que merezco, sino con gracia. Con gracia. Lo contrario de la gracia en Dios es la ira, la justa ira, porque Dios no tolera el pecado. No hay otra manera. No es por méritos personales, que no los hay, ¿no?, ni por obras. Y si buscásemos y leyésemos las 4 veces que aparece la palabra gracia en esta segunda carta, la encontraríamos mencionada 2 veces asociada al Padre y al Hijo, es decir, al Padre y a Jesús juntos. Una vez asociada a Jesús, que es el texto que tenemos nosotros delante, y si fuéramos al final, la última frase, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Pablo? La última frase que Pablo escribió, ¿cómo termina esta carta? Capítulo 4, versículo 22. Últimas palabras de Pablo, escritas. La gracia sea con vosotros.
La gracia sea con vosotros. Ahora, esta frase es interesante porque termina hablando en plural, ¿vale? Recordemos que esta es una carta personal. En todo momento, en casi todo momento, Pablo habla a Timoteo, ¿no? Como hemos leído en el capítulo 2 y versículo 1. Tú, pues, hijo mío, sé fortalecido, etc. Es constante porque la carta está dirigida personalmente a Timoteo, ¿no? En la salutación lo podemos ver, ¿no? Así que en este sentido, por ejemplo, en el capítulo... en la salutación, en el capítulo 1 y versículo 2, escribe a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia, etc. ¿Vale? Es decir, que en toda la carta la gracia está destinada a Timoteo, que es el que recibe la carta, ¿no? Pero hay otra mención que hace en el capítulo 1 y versículo 9, ¿no? Donde escribe la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Es cierto que sabemos que esto nos abarca a todos, ¿no? Pero en el contexto de la carta habla de nosotros y sería Pablo y Timoteo, ¿vale? De ahí el impacto de esta última frase. La última frase con la que el apóstol Pablo termina su legado escritural lo hace con una bendición, porque esta es una bendición para todos. Una bendición centrada en la gracia de la deidad. La gracia sea con vosotros. El amén, que hay en algunas versiones, no es de Pablo, son añadidos posteriores. Las últimas palabras de Pablo que nos han llegado son estas. La gracia sea con vosotros. Así que volviendo a nuestro texto del capítulo 2 y versículo 1, la gracia que hay, no que habrá o que hubo, que hay en Cristo Jesús, debía sostener, debía animar, debía fortalecer a Timoteo en su ahora. La gracia de Jesucristo. Esto nos hace pensar en algo interesante. Voy a terminar ya. La gracia de Jesucristo es uno de los motivos, yo creo, que le impulsó al Señor a querer que le recordásemos de forma constante, precisamente en su muerte a nuestro favor, en la cruz, que es lo que vamos a celebrar a continuación, ¿no? A través de los símbolos del pan y del vino. Porque al hacerlo, y lo vamos a hacer en nuestro ahora, no sé qué te duele hoy, ¿no? Las piernas seguro, a los mayores, a mí también me duele en fin, vamos a dejarlo. Porque al hacer esto, en nuestro ahora, fíjate que es una manera práctica, tangible, porque vamos a tomar del pan y vamos a beber de la copa, experimental, de fe en que estamos celebrando la muerte del Señor, ¿verdad? Y de fortalecernos con la gracia que hay en Jesucristo. Porque esto es lo que vamos a mencionar de nuevo, vamos a celebrar la gracia que hay en Jesucristo. A favor tuyo y a favor mío. Así que vamos, no perdamos más tiempo, vamos a celebrarlo.